Habíamos analizado entonces hasta el momento que nuestra casa es el espacio vectorial. En el ejemplo estaba relacionado con un espacio vectorial de matrices, pero también se puede trabajar con un espacio vectorial de polinomios. ¿Qué ladrillos me permiten construir esa casita? Me permiten construir el conjunto de los números reales a través de estas constantes. ¿Qué reglas me permitían construir con la adición? La herramienta adición me daba 5 reglas y ahora la herramienta producto, ley de composición externa, producto externo. ¿Por qué externo? Porque las constantes están fuera, o sea, no son multiplicaciones entre vectores de este conjunto mismo, sino son externos. Entonces, una vez vistas las reglas de adición, las reglas de multiplicación tienen el mismo sentido, la misma lógica. La primera regla de la multiplicación es esta constante alfa que pertenece al cuerpo, que son los reales, para cualquier matriz, en este caso, como era un ejemplo, la matriz que pertenece al espacio de las matrices 3 por 1, ¿qué es lo que sucede? Cuando se multiplica el resultado de un escalar, este era el escalar, el conjunto de los reales, y un vector acá, el espacio de los vectores, el escalar multiplicado por cualquier vector de aquí adentro, me va a dar un vector. No hay de otra manera. Así como sumar dos vectores me da una suma, la ley de composición exterior me da un vector en B. O sea, esa es un poquito la diferencia. Entonces, a ese proceso se le llama combinación lineal. Entonces el escalar hace más grande el vector si es que es mayor que 1, si es que es menor que 1 lo hace más pequeño. Si es que es igual a 1 es el vector normalizado. El vector normalizado que nosotros conocíamos como vector unitario. Luego, teníamos la propiedad de la suma de vectores por un escalar, la suma de escalares por un vector, producto entre vectores, y el, el escalar 1 multiplicado por un vector, que era el neutro multiplicativo. Entonces, continuando con nuestro ejercicio, la propiedad número 6 me dice, mira, tenemos que multiplicar ese alfa por el escalar, aplicando las reglas de producto de un escalar por una matriz, tenemos que es alfa por x en el primer término, todo esto va a estar multiplicado por el segundo término y finalmente va a quedar alfa z. Y en efecto, está aplicando las propiedades de los números reales dentro de cada elemento de la matriz, confirmamos que en efecto sí cumple, porque el resultado es una matriz de orden 3 por 1 al haber multiplicado por este escalar. Ahora veamos si se cumple la propiedad distributiva. La propiedad distributiva de un escalar por la suma de dos vectores. Entonces, en primera instancia, vamos a confirmar este lado de la ecuación, a comprobar este lado de la ecuación. Entonces necesitamos alfa u más b, utilizamos signos de agrupación, esto viene a ser u más b. U más b ya habíamos encontrado en el axioma número 3, pero por hacer énfasis aquí se ha vuelto a repetir. Entonces primera fila con primera fila, segunda fila con segunda fila, factor común de una vez, término término, a este 2 aquí, este 2 aquí aparece porque se suma dos veces estos unos correspondientes a cada vector. Luego factorizamos, pero no factorizamos, sino multiplicamos término, lo dejamos en forma factorizada. Luego en el siguiente paso aplicamos propiedad distributiva de los números reales, ¿sí?, en cada línea y llega hasta ahí. Luego tenemos que demostrar esta parte y luego sumarlas. Entonces es lo que se tiene aquí, alfa por u, que multiplica cada uno. Entonces es alfa x1, alfa por 2x1, menos 12 alfa z1, menos alfa. Y finalmente, último término, alfa z1 por z1. Alfa por z1. Idem al anterior hacemos con alfa b, que es simplemente el índice, mientras aquí es el 1, acá va a ser el 2. Y luego, claro, hay que sumar, entonces vamos a sumarlos. Se suma alfa u más alfa b, que era el lado derecho de nuestra ecuación. Nos queda esta expresión que hay que reducir, reducida. Vemos que en efecto es igual. Entonces, aplicando el axioma de transitividad, dos cosas iguales de la igualdad, dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, entonces se ve que sí cumple.
la propiedad número 7 del producto escalar. Del producto de una suma de un vector por un escalar. Vamos con la propiedad número 8. Propiedad número 8, ¿qué me dice? Propiedad número 8 me dice que yo tengo dos escalares alfa, beta, que voy a multiplicar en este caso por la matriz B. Matriz o vector, la entidad matemática en este momento es la misma, porque estamos viendo el espacio vectorial. Entonces, ¿qué hacemos? Suma de los escalares por el vector, primera parte, vamos a demostrar. Entonces aquí tenemos la suma de los escalares por el vector. Luego aplicamos la propiedad distributiva, este elemento por este elemento, este elemento por este elemento y este elemento por este elemento, que son las líneas que están escritas acá. Luego, digamos esta expresión que hay que comparar. Esta expresión hay que comparar. Entonces, ¿con qué vamos a comparar? Vamos a comparar con alfa b y beta b. Entonces, alfa b escribimos aquí el proceso. La misma historia. Y beta b está de acá. Entonces, lo que necesitamos es juntar las dos. Juntamos las dos, aplicamos la suma de matrices, reducimos términos semejantes. Mucho cuidado, sí. Recomendación, chicos. Cuando hagan estas operaciones, ustedes procuren hacer paso por paso, respetando las reglas. ¿Por qué? Porque van adquiriendo práctica. Porque es una estructura compleja. Al principio solo sumábamos un término, pero ahora dentro de una expresión matemática, aquí está una matriz pequeña, tiene 3 términos, pero puede ser que tenga más. Entonces es preferible ir en orden. Perdón, chicos. Ya. Y finalmente comparamos las estructuras tal como hicimos en las proposiciones anteriores y vemos que son verdad. Luego tenemos que hacer la asociativa, en este caso, es la asociativa en este lado, ¿no? Es la asociativa de dos escalares, mientras que acá tenemos un escalar por un vector. Entonces, en este caso, aplicamos las propiedades y obtenemos nuestro resultado a comparar. Y la misma historia. Ahora, los dos escalares van a entrar a la expresión. Fíjense cómo entran entre paréntesis, respetando el axioma de asociatividad de los números reales, porque cada línea es un número real que compone, y las 3 líneas componen a la vez una matriz, cuya matriz pertenece al conjunto el conjunto es llamado espacio vectorial de las matrices 3 por 1. Entonces, en este caso, aplicamos las reglas tanto a la izquierda como a la derecha, que son las propiedades que habíamos visto, la propiedad conmutativa de la multiplicación en este caso, comparamos y vemos que sí cumple. Y finalmente tenemos la propiedad del elemento neutro. Acuérdense que este es el espacio vectorial, este es las de las matrices 3 por 1 y acá al ladito hay otro que es de los números reales y el 1 pertenece a los números reales, mientras que acá están toditos los vectores. Entonces al componer, ley de composición externa de nuevo, al usar un escalar y multiplicarlo por uno de estos vectores me tiene que dar el mismo vector, esa es la propiedad. Entonces veamos, uno por x, uno por esto, otro por esto, me queda lo mismo y aquí aplicado distributiva en el coeficiente, en el término más largo. Finalmente se ve que sí cumple. Y bueno, se verifica el enunciado del ejercicio que decía demostrar que responder si es o no verdadera la afirmación. Entonces, en este caso, la afirmación es verdadera porque cumple las 10 propiedades que garantizan la existencia del espacio vectorial.